Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana. Inicia una semana muy movida. Muy movida Sumamente. a través de los decretos. Yo diría que el remenión de la mata para muchos ha sido, incluyéndome, para muchos ha sido más grande de lo que pudiera esperarse. Y se dice que faltan más. Generalmente los gobiernos son muy tímidos a la hora de tomar estas decisiones. Sí. Esas decisiones así de especie de ciclones batateros que acá se llevan las verdes y las maduras, generalmente no ocurren. No. Los gobiernos son tan tímidos para tomar estas decisiones que pudieran serle de bastante provecho. Esta decisión de ahora del presidente Abinader con todos estos decretos se había anunciado, pues ya se ha creado una especie de cultura de que los 16 de agosto y ¿cuál es el otro? 16 y 27. El 27 de febrero se esperan cambios. Sí. Porque generalmente el presidente Balaguer lo hacía. Luis Abinader rompió con esa tradición y lo hacía cualquier día. Sí. Pero así, como que uno a uno, como que no dan sabor. Eso es bueno cuando cae el ramillete. Cuando cae el ramillete entero y el de guañangue. Sí. Y entonces esas cosas podrán desayudar a los que se van, pero ayudan a las imágenes o a la imagen del gobierno. Bueno, que quedan los insatisfechos siempre y los que hacen sus bembitas porque a lo mejor creen que lo han hecho bien y no es así. Y además hay muchas cosas que según la política se maneja en función de las necesidades o de las conveniencias, dicen algunos por ahí. Debería ser, pero ahora la gran pregunta, ¿la conveniencia para quién? Bueno, en este caso, del que está en el ejercicio del poder, sí. ¿Verdad? Tú sabes que mucha gente dice que bueno, que Abinader, faltándole 2 años, está tratando de coger un aire final, que lo un respiro. Sí, que lo lleve a terminar con un gobierno que parezca joven, ¿no? Sí, porque el gobierno parecía, a pesar de tener la mitad, 2 años, desde mucho antes, al año y pico ya, no había cumplido 2, ya se notaba como si fuera un gobierno viejo. Claro. El producto de algunas falta de destreza, algunas torpezas, no del presidente, sino de representantes del equipo que no necesariamente dieron pie con bola. No. O dieron los resultados que se esperaban. Sí, entonces otro dice muchas cosas por esa línea, pero los cambios no han dejado de sorprender porque mucha gente había dicho que había puesto unas quinielas y han salido otras. Claro. Por ejemplo, caso de Cancillería. Claro. En el caso de Cancillería, en algún momento a mí me llegó la versión de que podía darse, pero no ahora, sino en los cambios anteriores, cuando, por ejemplo... No, incluso apostamos, pues yo también lo creía, que Roberto estaba muy sólidamente establecido allí. Bueno, cuando se produjeron los cambios, creo que es 1 año y pico lo que hace, Sí. 1 año, algo así. Yo pensé que ahí podía haber cambio, todavía diríamos a 2 años de gobierno, no a 3. A 1 año y pico, no a 2 años entonces. Y se mencionaba en las versiones, en los rumores, la posibilidad de incluir a Ito Bisonó, a quien fuera designado en el día de ayer el nuevo canciller de la República. ¿Por qué esa posibilidad? Y lo decía diríamos por decantación, inicialmente lo dijo de donde partió la versión que a mí me consta, alguien que es muy amigo de Ito Bisonó. Y entonces él decía, bueno, yo no sé, y en conversaciones, en algún momento, o sea que parece que se había manejado algo en algún momento. Pero eso se descartó, lo nombran en el Ministerio de la Vivienda y bueno, eso se quedó ahí. De la Industria y Comercio. No. Él estaba en Industria y Comercio. Sí. En Industria y Comercio. Entonces, de Industria y Comercio pasa a la vivienda. Acuérdate que él viene del Ministerio de la Vivienda. Sí. Entonces, bueno, eso se quedó ahí. ¿Por qué esa posibilidad en ese momento? Porque Ito Bisonó maneja unas relaciones bastante estrechas, se le atribuye, con Marco Rubio, el influyente secretario de Estado norteamericano de origen cubano, que está moviendo o responsable de mover las fichas principales del tablero norteamericano. Bueno, Marco Rubio es el secretario de Estado, pero tiene más libertades
que otros secretarios de Estado del pasado. De cualquier tiempo. Sí, entonces, yo lo sé, Luis, porque aquí hay otra gente que son, él tiene buenos amigos aquí. Y sé de uno que... ¿Pero quién? ¿Marco Rubio? Marco Rubio. Bueno, pero el asunto está que Hito Bisonó está metido en el gobierno. Sí, sí. Entonces, Hito Bisonó está metido en el gobierno y entonces se entendía que esas relaciones con Marco Rubio pudieran ser en esta coyuntura de mucha utilidad al país y que el gobierno pudiera aprovechar eso. Bueno, pues lo designaron al Ministerio de la Vivienda y ahí se quedó eso. Pero parece que se quedó latente esa situación, se quedó ahí. Y recordemos que hay algunas situaciones que se han dado, ha habido unos aranceles que le han aumentado al país y ha habido unos temas ahí pendientes. El petróleo, producto de la situación del Medio Oriente, ha estado subiendo, la gasolina y los demás combustibles aquí ha habido que subirlo. Entonces, todas esas cosas, dirían, bueno, pero probablemente de temas geopolíticos habrían vuelto a pensar o a pensarse en la ficha de Hito Bisonó. Y bueno, no solamente tiene buenas relaciones con Marco Rubio, sino con varios otros, unos 3 o 4 presidentes de la región. Él ha traído tanto al expresidente, un expresidente de Chile, creo que el actual es amigo presidente de él. Kass. Sí, Kass. Y hay ascendencia alemana. Hay otros presidentes, de manera que por Sí. eso a él lo están ubicando. No, Luis, aunque ya las ideologías fueron arreadas hace mucho tiempo, pero sin embargo todavía se sigue hablando de derecha o de izquierda, y la derecha ha cogido bastante empuje en esta... Creo que él es miembro de la Internacional Liberal, que es una... No es Internacional Social Cristiana, no. O Social Cristiana. Social Cristiana. Sí, entonces en esa condición, pues tiene unas relaciones ahí. Y bueno, el hombre es canciller de la República. Y yo creo que en realidad para mí le hace muy bien a su carrera política la posición. Pero claro. Le da un envión. Le da un envión, entonces ya él se inscribió, ponlo ahí en la lista para cualquier situación a futuro, ponlo en la lista porque que no deja de ser, o aspiraciones no dejan de faltar y posibilidades no dejan de haber. Mira, porque yo conozco un poquito, en algún momento, yo diría aspiraciones dentro en este caso ahora del PRM gobierno. En un momento determinado, cuando Hito Bisonó pasó a apoyar en la campaña electoral al entonces aspirante Luis Abinader, a través del PRM, yo recibí una llamada de un querido amigo tuyo y mío que ya falleció, el ingeniero Ramón Pérez Martínez. Ramón Pérez Martínez. Ramón Pérez Martínez es el padre de Ramón Pérez, que es Pérez Fermín. Pérez Fermín, que en la actualidad es viceministro de Industria y Comercio. Tengo entendido que él se quedó allí. Él fue con Hito Bisonó cuando él fue ministro de Industria y Comercio, porque era muy amigo ellos son muy amigos, Hito y Ramón Pérez Fermín. De hecho, la última vez que estuvo Hito Bisonó aquí en el programa, en la pre-campaña del PRM, por ahí, la parte final, la coordinación la hizo Ramón Pérez Fermín. Entonces, bueno, Ramón Pérez, él se ha espantado, no le hemos visto la placa más nunca después que llegó al gobierno, pero bueno, de todas maneras, lo que yo quería decir es que esa llamada de el entonces amigo y ídolo de tiempo Ramón Pérez Martínez, Macorís, yo visité su casa, entonces él me dijo la aspiración que él tenía de que su amigo Hito Bisonó pudiera acompañar al presidente Luis Abinader en la nominación presidencial, o sea, como segundo a bordo. Yo escribí una columna en ese momento, debí buscarla, pero no lo pensé, buscarla, porque no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, fue en la precampaña, por ahí todavía no estaba definida. No, y se estaban manejando posibilidades. Entonces se estaban manejando posibilidades. Entonces Macorís me dice, mira, esto es amigo de nosotros y me gustaría, y yo le di una manito, ahí se coordinó la venida al programa, la columna que yo le hice, y bueno,
Entonces, con eso te quiero decir que como la gente del Partido Reformista le cerraron las puertas a Hito Bisonó, Sí. Hito Bisonó terminó inscrito en el Partido Revolucionario y Sí, Moderno. creo que está en el comité central. Está en el Comité Central. Entonces no será ahora, pero tú puedes estar seguro que él tratará de hacer carrera dentro de Sí. el PRM. Y qué mejor que Bueno, esa puerta ancha de la Cancillería. Él tenía ya abierta un gran trecho en la carrera como internacionalista. Y yo creo que ahora el posicionamiento en Cancillería, si él hace una gestión interesante, él puede catapultarse desde allí a niveles insospechados en estos Y momentos. él tiene condiciones, sí. yo diría que extraordinarias, porque él es un facilitador, él es un concertador. Sí, una persona de buenas maneras. Es de buenas maneras, buenos modales, y es un puente hacia distintas corrientes de opinión o distintas figuras políticas. Entonces yo creo que esa condición de manejador de situaciones le puede permitir a él ser exitoso en Cancillería, o sea, como canciller de la República, el manejador de las relaciones internacionales, que está en manos del presidente de la República, pero el jefe del día a día en las relaciones internacionales es el canciller. Sí. Y entonces, y por demás, el hecho de ya estar dentro del Partido Revolucionario Moderno también le puede permitir un crecimiento a lo interno. Eso es esperable. En cuanto al canciller saliente, bueno, pues lo designan como embajador emérito, muy merecido, muy merecido. Claro. Hizo una labor extraordinaria allí. Yo era de los que pensaba últimamente que ya él se iba a quedar, que iba a terminar la gestión, sí. pero situaciones que han estado cambiando. De todas maneras, al gobierno le convenía esa oxigenación en este momento. Yo creo que sí. Tú sabes que el cargo de embajador emérito que he estado buscando en los anales. Está en uno de los artículos del... No, me refiero a que no creo que se lo hayan concedido a otras personas. Ah, que por primera vez a lo mejor. Sí, parece ser que porque es la condición de mérito quiere decir que por los méritos que tiene, se mantiene activo con condiciones especiales. Acumulación de méritos, entonces está activo todavía, por si hay que llamarlo para... Sí. Y eso quiere decir que entonces... Yo sé que puede ser llamado a consulta y utilizado su experiencia en algún momento. Si también. Él tiene aspiraciones, no sé a qué. A un organismo internacional, tengo entendido. Sí, entonces... pero por ahí puede ahí andar la cosa. Claro, yo entiendo que eso puede formar parte de una estrategia, entonces. Yo entiendo que sí. Sí, eso fue conversado entonces. Es muy posible. Con las alturas. Ahora bien, Luis, mucha gente dice, y tú dices que la amistad con Marco Rubio. Yo no sé en qué términos se pueden mejorar más las relaciones con los Estados Unidos. Porque... Bueno, estaban justamente en una etapa hasta de entreguismo. Sí, de apertura total. Una apertura, eso como explayarse demasiado. Sí. Como un bolero a que la entrega total. La entrega total, y te dice total, y ya usted sabe, es que no quedó nada. Yo quizá... Digo, hay mucha gente de la oposición que justamente hace acusaciones en esa dirección. No, los muchachos de izquierda se han dado banquetes sacando viejas retóricas. De imputaciones de calificar. Esta mañana, ¿cómo era? Esta mañana justamente en el 9, en el despertador se estaba, ¿cómo es que se llama? Ese entreguismo, ¿cómo? Hay tantos términos, ahora no me acuerdo yo. Usted como camarada hay uno, ¿cuál es? Ay Dios, me acordaré. El lacayismo. Algo así, yo creo que la calle, sí, por ahí esa era. Lacayo del régimen norteamericano y cosas por el estilo. Que yo señalé la amistad de Hito Bisonó, actual canciller de la República, con el presidente actual de Chile y otro pasado presidente. Chile está teniendo unas buenas relaciones internacionales, con líneas claras de independencia, o sea, tienen en los Estados Unidos buenas relaciones, los Estados Unidos tienen posiciones y ellos toman las posiciones que en función, no es tan total la entrega.
Entonces, sí, porque quizás podamos es que invitar- esa entrega, a propósito de la entrega, No, seguimos Reine. con los cambios. Estamos casi yendo a la pausa, pero vamos a retomar lo de los cambios porque todavía Sí, quedan sí. cositas sabrosas ahí que hay que manejar, que hay que manejar. Pero a propósito del lacayismo y esa cosa, hace referencia, sin decir lo que sea exactamente así, pero el Wilson Gómez, el presidente del Instituto Bartiano, cuando él entiende, y a propósito de la situación que se dio con la representación diplomática cubana en el país, que se fueron de madrugada. que el país le pidió, que le dio unos 7 días, 7 días siete para el días para retiro. que recogieran y se retiraran del país a unos 9 o 10 Son miembros, 9. miembros de la embajada. No incluye a su canciller, A su perdón, a embajador. su embajador, ni al agregado político, o el, ¿cómo se llama? El ministro consejero. Ministro consejero. El encargado de negocios es, no el agregado político. Cagado en el negocio. Y como 3 personas no los incluye, o sea que no hay, si se quiere, peligro para que quede Hay fractura de la relación. para que quede desmantelada la representación, ni tampoco se alteren las relaciones, siguen, pudiera decirse que fría o con... Bueno, tú sabes pero que la Cancillería cubana ha respondido demasiado altanera. O sea, bueno, no se ha manejado, No se ha manejado. de un lado y otro no se ha manejado. y no se ha dicho que llaman al embajador a consulta, pero el embajador partió con el grupo de retirado esta mañana, muy de madrugada. Pero y los no afecta. vecinos dicen que hasta el perro se llevaron. Hasta el perro se llevaron, sí, sí. Y no porque hiciera perrería, pero y tuviera que irse también. Pero bueno, el asunto es que eso parece que, sin el parece, no se manejó bien, porque el gobierno dominicano, quizás por unas cuestiones diplomáticas, como tú me decías ahorita fuera de cámara, se manejó la cuestión en un bajo perfil para no alterar aún más las relaciones, Sí. pero realmente parece, ya lo he oído en varios mentideros, en más de uno. No te dije que esa historia se va a saber. Que el dentro de- gobierno dominicano tenía razones en su proceder y que al contrario, el hecho de no hacer público, que es lo que se ha estado pidiendo, ha sido justamente para no erosionar más las relaciones, Sí, sí. pero que razones habían para la decisión que se tomó. Pero generalmente el pueblo exige transparencia en las cosas e información sobre las decisiones que se adoptan. Entonces, eso dio lugar a que el presidente del Instituto Bartiano se quejara de 2 cosas. Dice él que hay que garantizar el mantenimiento de la soberanía. Claro. O sea, no acusa de lacayismo y nada de esas cosas, No. pero habla de que hay que Sí. fortalecer la soberanía y no poner en tela de juicio la soberanía. Y entonces eso es con relación al trato o al manejo, el manejo de este caso que tiene que ver con las relaciones gobierno dominico-cubana más bien. Ajá. Y también dice él que hay un asunto con el escudo, un escudo no sé en qué aspecto, en qué situación de manejo del gobierno dominicano, que no corresponde al escudo original, Que no que tiene hay, todos los- que hay unas distorsiones allí Ajá. que afectan entonces la autenticidad y que en pocas palabras se cae hasta en un irrespeto a los símbolos patrios. Por demás, la simbología patria está regida por ley. Claro, entonces él hace una advertencia en ese sentido. Wilson Gómez es un riguroso defensor de los símbolos patrios, en ese sentido hay que sacarle su comida aparte y nosotros apoyamos por demás la posición rectilínea con que él se ha manejado. Así es que vamos a dejar esa parte ahí en esta primera pausa, o sea, para ir a la primera pausa, director, y volvemos, retomamos el tema de los cambios. de los cambios y los decretos últimos. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos.
Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bien, seguimos con el tema de los cambios. Ya entró a partir de hoy en los decretos, los cambios en los militares, no ha llegado allá arriba, parece, es muy probable, hay alguna probabilidad de que el presidente Abinader termine en este caso, yo diría no 2 años, sino los 4 años con el ministro Onofre. He oído eso por ahí. En el anterior periodo hizo el cambio. Recuerdo que el primer ministro provenía del ejército, fue jefe del ejército primero, después ministro. Y entonces, bueno, ahora, no sé. Porque Hipólito quería como que el anterior se quedara. Sí, pero no fue así. Entonces, bueno, el jefe del ejército era Onofre y Díaz Morfa, que también es del ejército, fue el primer ministro. Sí. Pero, digo, primer ministro del militar del gobierno, ministro de la Fuerza Armada más bien. Pero parece que en esta coyuntura, como Hipólito aquella vez repitió, manejó los 2 periodos, 2 y 2 con Soto Jiménez. No sé si alguien que fue la fórmula. Bueno, no, perdón, Hipólito quería ir más allá porque es 2 y posible un periodo, si es facultativo del presidente de la República. Sí. Pero Soto entonces Hipólito 4. lo dejó los 4 años, pero parece que él quería que Díaz Morfa se quedara 6. 6. Y entonces, bueno, eso no se dio. Y entonces, pero con Onofre, ya con esa tradición, con ese precedente que no es bueno, No. Porque la ley orgánica dice que son 2. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero de todas maneras ha habido otros cambios ya. Jefe del ejército, jefe de la Fuerza Aérea, que se sepa. Parece que el ciclón batatero, en el aspecto uniformado, pudiera seguir, porque ya se estuvo hablando que esta mañana que el jefe de la policía estaba recogiendo el escritorio. Sí. Yo no sé por qué, porque le han montado una campaña. Él visitó Palacio. ¿Visitó Palacio? Sí. Bueno, y parece hoy, que esta mañana. Esta mañana. No, anoche. Anoche. Y parece que no salió con buena cara, me dicen algunos. Bueno, entonces yo no sé por qué le han estado, en las redes había una campaña por el tema de él no es responsable de la inseguridad ciudadana. Él ha hecho su trabajo. Desde mi óptica, el único error, si pudiera entenderse el error, fue que apareciera en Navarrete con un fusil patrullando la calle de allá, porque allá hay un comandante, en la región hay un comandante, y además los jefes están, o titulares están para que los otros dirigir. Eso es hasta contrario a la cadena de mando. Exacto. Incluso de un tiempo para acá se estila que los titulares de las distintas ramas ni siquiera armas utilizan, andan totalmente desarmados,
Entonces ellos tienen su traje, pero las armas están en los cuarteles. Pero los titulares no usan las armas. Salvo que hubiese una situación muy especial, porque yo estoy seguro que ellos tienen un closetcito donde guardan su asunto, al lado de su escritorio, en su oficina, en un rinconcito, tiene que haber, porque situaciones imprevistas. ¿Te acuerdas tú de Rayo, un general retirado que estaba sentado en la galería y un par de pillos? No se enteraron quién era y fueron a asaltarlo y además le dieron unos golpes. Cuando el hombre se levantó, fue y buscó y le cayó atrás a los tipos. Bueno, entonces, Danilo, de todas maneras, ese fue, si se quiere, un errorcito que alguna gente le ha criticado, pero si vamos a ver, el gobierno no ha estado proyectando desde un principio en la persona del jefe del Estado la imagen de cercanía con la población. Entonces, él lo que quiso fue ir a supervisar directamente, por si acaso, en un momento de cierta calentura, él iba armado con un arma de alto calibre, ¿verdad? Entonces, pero que eso, alguna gente le criticó, vino a calentar un poquito la situación, una vocinglería de estos pseudo reporteros tú sabes que yo no de estos tiempos. Sí, te están diciendo de que él es una persona de mal carácter, cuadrado. Es todo lo contrario. Yo no he tenido la oportunidad de hablar, quizás me equivoque, pero no lo he visto en una actitud de lo ese que ha tipo. proyectado, yo no lo conozco, nunca ni siquiera nos hemos saludado, pero realmente proyecta una cercanía con la comunidad, una policía en cercanía con la población, que eso es lo que ellos han estado proyectando dentro de una modernidad o transformación que no se ha logrado, el objetivo no lo ha logrado. Entonces, eso no está apartado de lo que es la intención inicial. Es lo mismo con la ministra de Interior, que es la jefa, diríamos, de la cúpula, el órgano cúpula, que es el ministerio, para los fines cúpula de la policía, atacándola a ella porque ha dado el frente. Quizá ella ha sido muy beligerante con algunas cosas que debió dejar que la policía las enfrentara directamente, porque es la que está en el día a día. Claro. Pero ella no es responsable de las irresponsabilidades o de los excesos cometidos en la calle. Y entonces le han pegado los cables a ella y pidiendo la cabeza. Entonces, en el caso de ella y en el caso del jefe de la policía, no se entiende. Pero bueno, por ahí hay algo interesante que plantea en el editorial de hoy el Diario Libre. El editorial lo escribe o es responsabilidad siempre del director del periódico, de cada periódico, lo que indica que lo que dice el editorial es la posición del periódico, del director del periódico. Lo que dice el editorial es la posición del periódico y de su director. Que vale más la pena juzgar los 6 años de Luis Abinader en el poder o anticipar los 2 que quedan. Bueno, dice varias cosas por ahí. Abinader entra en un tramo peligroso en el que cada decisión puede leerse en clave electoral, y cada silencio como un cálculo. Su mayor riesgo no está en equivocarse, sino en paralizarse por miedo a hacerlo. Gobernar pendiente del aplauso digital es una forma moderna de inmovilizarse o de inmovilismo. Eso es muy peligroso. Dice, las redes sirven para escuchar, no para mandar. Un presidente no puede convertir tendencias, encuestas extemporáneas ni ejercicios de opiniones en brújula de Estado. El bullicio de una tarde rara vez coincide con el juicio de la historia. A Abinader le quedan 2 años para decidir cómo quiere que lo recuerden o cómo quiere ser recordado. Si administra con cautela extrema, probablemente termine sin grandes sobresaltos, pero también sin grandes transformaciones. ¿Tú entiendes? Porque es que la mucha cautela también te impide. Si asume riesgos, enfrenta intereses y concentra el poder presidencial en resolver problemas estructurales,
puede darle sentido histórico a su despedida. El final marca desde el comienzo. Este comienzo del final exige menos oídos a las redes y más carácter, sin titubeos, más carácter en el palacio. Oye, más claro de ahí. Menos atención a las redes, que dicen cualquier cosa. Sí, sí. Y más temple en palacio. Y se sabe que las redes son altamente manipulables por algunos personajes. Bueno, pues entonces se produjeron algunos cambios entre los otros cambios, algunos cambios en el área eléctrica, especialmente Celso Marrancini, que también le habían pegado los cables. Y le habían dice que tiene problemas de salud, don Celso. Sí, pero ahora mismo tú puedes estar seguro que al margen de eso, la decisión tiene que ver con las presiones en las redes más que otra cosa. Sí. ¿Y por qué esas presiones? Porque Celso, yo soy de los que creo que el que carga pesado asume responsabilidades, pues le caen los palitos encima y todo en este caso las redes sociales, por asumir responsabilidades. Asumir responsabilidades de valiente y es por supuesto, de responsables, no de timoratos. Entonces esas cosas hay que sopesarlas. Celso ha jugado su papel, se ha echado encima, cuando ha tenido que mandar a cancelar o cancelar él mismo. Ha cargado pesado. Algunos irresponsables que han pasado por el servicio eléctrico, incluso acotejando cosas para que las cuentas aparecieran cuadradas y sin embargo exactas y no era así, inclusive subiéndole las tarifas a los usuarios. Hubo un administrador de esas EDE que pasó eso y que todavía hay un tema que está en la justicia. Entonces, vino un decreto, cambiaron quitaron a Celso Marrancini y pusieron a Joel Santos, que estaba como ministro de Energía. Esta decisión, hay una versión por ahí que dice que esta decisión fue de última hora porque quien estaba supuesto a sustituir a Celso Marrancini era Jaime Aristi Escuder. Y ojalá hubiese sido así. Ojalá hubiese sido así. Mira, Jaime Aristi Escuder, excelente escogencia que hubiese sido una extraordinaria escogencia. Pero ya eso estaba decidido, eso se decidió en sentido contrario, se echó para atrás a última hora y le echó para atrás el propio Aristi Escuder. El dato que se tiene es que Aristi Escuder, que fue exitosísimo y apagafuegos, si se quiere, como último administrador de Punta Catalina, exitoso y preservador de muchas cosas allí, defensor de Punta Catalina, iba para, como la posición que tenía presidente de todo el sistema eléctrico, era Jaime Aristi Escuder. Me refieren que él fue el propio Jaime Aristi Escuder que estuvo a punto de tomar la decisión y qué pena que no lo hiciera, finalmente no lo hiciera. Pero después echó para atrás. Él tendría sus razones porque ese es un sector con quiebras, con descrédito, con 50.000 cosas. Con muchísimos problemas. Y entonces echó para atrás y como una medida salomónica le han echado, como echarle mano a un clavo caliente, le han echado mano como situación salvadora a Joel Santos, que estaba como ministro de Energía y Minas. Que eso debe estar separado. La electricidad, la energía eléctrica tiene que estar diferente, por un lado diferente a la cuestión de la energía y minas. Y entonces, al Ministerio de Energía y Minas, que fue lo que pasó, diríamos, tenemos el ejemplo ahí, que en principio se entendía que había puesto a Pellegrini. Pellegrini fue el primer ministro de Energía, no a Antonio Almonte. Antonio Almonte fue el primer ministro de Energía y Electricidad y todas esas cosas. Era un paquete que le quedaba demasiado grande y finalmente hubo un desastre allí y a él terminó de cónsul por allá. Y cada cosa tiene que estar en su sitio. Energía por un lado y mina por otro lado. Así es que debe ser aquello. Y entonces no se ha nombrado un ministro de Energía y Minas todavía. Y bueno, ¿qué otra cosa? Entre los designados está Elías Brache,
que había sido el anterior cónsul en Chicago, antes de estar la joven de apellido Corporán, que es hija de Pedro Corporán, que era dirigente de un partido político que falleció. Su hija heredó, entonces el PUN. Del PUN. Entonces el PUN cayó allá, ella, hija de él, allá en Chicago, es la cónsul en Chicago, una joven, luce muy preparada, y él también está liderando el partido de su padre. Pero es un tema ahí, porque ella está allá y el partido está aquí. Bueno, ella sustituyó a un señor, creo que está medio emparentado con la gente de la leche rica, de los Brache, Elías Brache. Elías Brache fue designado, después de cónsul, fue designado embajador alterno y ante la OASI. Entonces, ¿qué pasa? Que en la OASI han designado hace un tiempo a un ciudadano que estuvo aquí fuñendo muchísimo con el tema de la bandera, del paquete que le mandaron, que el presidente empaquetó en ese paquete grande que le dieron a la sociedad, y lo he dicho así, paquete, empaquetando todo, porque es el mismo bulto. En la Plaza de la Bandera, todo eso que le dieron a la sociedad civil allí, a una cantidad de pelafutanes allí, que a eso es que han ido al gobierno, con algunas excepciones, por ejemplo la de Juan Bolívar, hasta para mí, la gran excepción de Juan Bolívar Díaz como embajador, primero en España y ahora en México. Bueno, pues a ese señor Pujals, ¿cómo que se llama? Bartolomé Pujals. Bartolomé Pujals, después que hizo muchísima bulla en la Plaza de la Bandera y habló de la honestidad y un paquete de cosas más. Y le dijo corrupto a todo. Y le dijo corrupto a todo el que le pasó cerca por ahí. Entonces lo designaron ¿en qué cosa fue? Que compró un edificio. No compró, no lo alquiló. Perdón, que alquiló un edificio carísimo allí. Y eso fue un escándalo grandísimo. Y bueno, después de ese descrédito, entonces descrédito provocó un decreto. Ese decreto lo puso como el embajador, el representante a la OASI. ¿Tú sabes que es la nota mala acerca porque un tipo que ha fracasado en esa cosa lo mandan de embajador, lo mandan a que se limpie, se limpie por allá, y quitan a un amigo del PRM, amigo del presidente, como es Julio Peña. Julio Peña, que ahora lo acaban de designar, un joven abogado muy prestigioso, lo sacan de circulación sin darle explicación a Julio Peña y ponen a este pelafután allí, lo de pelafután, a este ciudadano de la Plaza de la Bandera, que, bueno, lo ponen en lugar de Julio Peña allí, como titular de la OASI, que tiene que ver con la aviación y con los organismos. Es una especie de representación, un organismo multilateral de las Naciones Unidas. Allí está el ciudadano en Nueva York. ¿Y qué pasa? Que como ponen a Elías Brache de cónsul, lo hacen embajador alterno, pero el alterno está por debajo de este ciudadano. Incluso Bartolomé. Tiene que sentarse a esperar si le toca sustituirlo eventualmente. Bueno, pues el asunto fue, y es un dato que no se ha manejado todavía, pero que yo lo tengo, pues Elías Brache no pudo asumir, porque cada vez que él llamaba a Bartolomé para decir, mire, para que coordinemos tal cosa, porque no podía entrar a las Naciones Unidas todavía, aunque tuviera, él tenía como es alterno, el titular tiene que tramitar. Él tenía un decreto aquí. Bueno, pues el asunto es que, no, que yo estoy en qué sé yo dónde, que yo estoy en tal sitio y que estoy en esto. Finalmente, pero oye, lo que no se entiende es porque él comunicó el asunto a Cancillería, él comunicó el asunto a Palacio, lo comunicó a toda parte y no se le dio aquiescencia o no se le ayudó a resolver ese tema. Y le dijeron porque en situaciones como esa lo que había que hacer era quitar a Bartolomé y poner al otro, en esa situación. Tú no me quieres aquí. Yo solamente conozco un caso así, que se dio una vez, una situación muy particular que yo conocí, con Héctor Valdés Albizu, una dependencia del Banco Central, que él designa a una persona
titular de una institución que dependía del Banco Central y entonces recomienda a otra persona y entonces esa otra persona dice, no, pues esa posición, eso no tiene importancia. Entonces, al que dijo que eso no tiene importancia, que lo que hizo fue entonces un cambio. Eso no es importante, te ponemos allí y entonces al otro te ponemos donde tú estás. Oye, al único que yo conozco en el país que hizo eso fue Héctor Valdés Albizu. Una situación que en un momento determinado yo conocí. Bueno, ahí lo que merecía era que el presidente de la República, o gestionado por Cancillería o por quien fuera, o por los asistentes del presidente, le hubieran dicho, mire, pero vamos a quitar a este tipo, ya usted cumplió con él, usted lo puso en esta posición y ya lo mandó para la OASI. Vamos ahora a poner a quien él no quiere que llegue allí. Bueno, pues el hombre no pudo acreditarse, Elías Brache no pudo acreditarse, pasó de eso hace un año y pico de eso. El tiempo que tiene Bartolomé por allá lo tenía este muchacho, este señor, lo tenía sin ocupar la posición. Penando. Era en el desierto, ¿dónde? Bueno, en lo incierto. En lo incierto. Bueno, pues ya Elías Brache, están los decretos también, y Elías Brache es el cónsul en Los Ángeles, sustituye a Alfonso Rodríguez. Ahí va Elías Brache entre los decretos. Que a propósito, Alfonso Rodríguez fue descortés con el presidente porque lo nombraron embajador adscrito. Yo no sé lo que es eso, ni me interesa. Usted no va a diga que usted no va. Una notita al presidente, gracias por la nominación, pero yo tengo... Claro. Voy a hacer una película y ya. No, pero acá usted no va a hacer... No puede ser descortés. Fue una descortesía y después, después renunció. Pero bueno, de todas maneras... Bueno, pues sí, ahí terminó esa historia, Danilo, pero eso no debió ser. Entonces, mientras tanto, Pujar está por allá. Oye, pero un tipo arrogante, con mucha... Oye, y yo estoy hablando, yo conocí incluso parte de los testigos esos... Testico es de texto chiquito. Sí. No es de otra cosa, testico. Que el paciente, teniendo la prueba de Job, Elías Brache, se dedicó. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Mañana? Sí, no, entonces llega a Naciones Unidas, lo pone a esperar. Mira, pues yo tengo media hora esperando. Y usted dice, no, pues yo estoy en tal sitio ahora. Así fue, y fue pasando el tiempo, no pudo acreditarse. No pudo acreditarse sencillamente como embajador alterno. Qué barbaridad. Entonces, y eso se quedó ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer la segunda y última pausa, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos
Invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, bueno, entonces entre los cambios, Danilo, está también los cambios militares, ya se produjeron no sé si todos ya, o los que se iban a producir en principio, incluye al jefe del ejército, que tiene a Jimmy Arias Grullón, es el nuevo jefe del ejército. Jimmy Arias Grullón es el general que estaba, el titular del CUSET, el que estaba detrás de la seguridad del presidente de la República, se movía para todas partes, lo hicieron jefe del ejército. Y fíjate, quizás el hecho de que probablemente no se vaya a mover al ministro de las Fuerzas Armadas, esa también pudiera ser una señal. En otros tiempos, cuando cumplían 2 años, el ayudante militar, entonces pasaba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas. Ahora pasó a ser, de ahí pasó a jefe del ejército. Jefe del ejército. Porque además también hay otra cosa, que en otros tiempos se alternaban los ministros de las Fuerzas Armadas. Eso lo cumplía más Balaguer que otros, pero bueno. Pero otros también cumplían, pero de un tiempo para acá generalmente han salido del ejército todos. Sí. Hace mucho tiempo que no hay un jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, por ejemplo, ni de la Marina. Ahora se estuvo hablando alguna posibilidad de que el jefe de la Fuerza Aérea fuera el que sustituyera, pero eso no se sabe todavía. Pero mira, el anterior, no recuerdo quién estuvo anteriormente, antes de Díaz Morfa, pero estuvo Díaz Morfa del Ejército, Onofre del Ejército. O sea, que han venido pasando ministros que provenían del Ejército, no de la Fuerza Aérea y de la Marina. Entonces, ahora se esperaba que por lo menos viniera uno de la Marina, de la Fuerza Aérea. Pero no sé, todavía ese es un misterio. Bueno, y yo soy de los que pienso que es muy probable que el presidente se siente cómodo con este hombre ahí. Es probable, no sé, es probable. Josefa Castillo la mandaron para Miami. Sí. Y que me dice que estaba haciendo buen trabajo en INAIP y ya sabía más de eso que de seguro. Sí, pero nada, ella se ve que es una persona muy dinámica. La mandaron para Miami. Vamos a ver. Es un consulado muy codiciado. Sí, vamos a ver qué pasa. Y bueno, ahorita hablamos de jefe de la policía, no se sabe todavía, pero señor, si tiene solamente, lo que tiene son meses. Sí, creo que 6 meses. 6 meses. El primer jefe de policía, que fue muy joven, lo escogieron, duró 1 año nada más, lo explotaron para los fines, porque los intereses internos ahí. La policía se está moviendo muchas cosas. Sí, ahí se mueven muchas cosas. Yo recuerdo que le pregunté al general Fermín, cuando designaron al joven general, jefe de la policía, director de la policía, ¿cómo le llamaba? Me olvidó a mí también el nombre. Me olvidó el nombre ahora. Entonces me dice, ¿usted cree que? Dice, bueno, si lo dejan trabajar pudiera ser pues tenía la buena gestión, pues tiene la preparación. Y ahora, el tema está en si lo dejan trabajar. Caramba. Se lo llevaron, porque es que es así. Hay una policía sumergida que se encarga de hacerle la contra, llevarle la contra. A este hombre de ahora, señor, este hombre ha tenido la cortesía de visitar a los policías que han tenido, a los familiares de policías que han tenido fracaso. Otros lo han hecho, pero esto lo ha hecho con mejor disposición. Este ha estado en el escenario donde ha habido situaciones y o sea, se nota en una cercanía con la comunidad, advirtiéndole, arengándole a la tropa para el comportamiento que deben exhibir con la población civil, el comportamiento que deben adoptar. Y ha estado trabajando ese tema. Y yo lo veo interactuando con distintos sectores. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la queja? Que no sea hacerle daño, hacerlo saltar de allí. Entonces, yo no sé, lo que quieren es un troglodita, que venga un tipo cuadrado, pero ya en otro sentido, porque ahora te diciendo que él es cuadrado ¿de dónde? Yo no entiendo eso. Ya veremos. Pero desde que los cambios siguen, que parece que todavía falta mucho. Mucha gente tiene expectativas de que le va a tocar algún ministerio, porque
Ay, bueno, creo que de Industria y Comercio, ¿quién está nombrado en Industria y Comercio? En industria como no, ya está Yayo, ya Yayo son... Sí, Yayo está en ese Industria y una- Comercio. no, Fue el de la vivienda, vivienda. el de la vivienda ya pasó Sí, a sí. Jean-Louis, creo que estuvo en autoridad portuaria. Que me dice De- que hizo un buen trabajo. De ahí ahí. pasó de Apordón pasó al Ministerio de la Vivienda. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero eso le hacía falta. En el área económica, alguna gente está esperando, pero que no esperen cambio. Yo creo Ahí que lo no. más que puede haber una confirmación renunció de de la Héctor, superintendencia. de Héctor Valdés en el Banco en Central. Banco Central. Y debió quedarse, todavía está, aunque ya presentó renuncia a partir del 16, que era ayer, Diógenes Fernández, Eduardo Fernández W, Sí. que presentó renuncia. Una pena porque él definitivamente desde allí fue un educador en el área educación en materia financiera. Él tenía su programa Educación financiera. de educación financiera y desde allí pues llegó a la superintendencia y el control, la disciplina de la banca comercial estuvo por la línea, por el librito, en la gestión de Fernández W. Bueno, Luis, un hombre que ha bregado con ciclones y tormentas, ha ido mandando al Intran. Sí. El general Méndez. Generalmente al Intran. Me dirá, bueno, sabrá de... Yo A no mí sé, no, sí. como guardia experimentado que es y Sí. hombre disciplinado, yo creo que mejor que Hugo y mejor que el que estaba pueden ser, mejor que Sí, los dos porque- últimos, debe ser, y sobre todo por el trato que tiene él y muchas cosas. Además, tiene la firmeza para en un momento determinado cuando haya que aplicar la autoridad. Sí. Yo creo que puede ser exitoso allí. Ojalá, Y porque se entonces necesita el sustituto de él es miembro, no sé si de la policía, pero él tiene 21 años allí, el comandante Olivares, creo que es Olivares. Me acuerdo, ¿no? Era el segundo, entonces esa fue una buena designación. Ahora tú sabes que Méndez logró establecer una imagen y casi identificarse con la posición ¿Quién? esa. Méndez. Sí, Eso, claro. pero por eso yo lo oí en un corto que subió a las redes, donde él agradecía, se despedía y le agradecía el acompañamiento a todo el personal que estuvo allí y decía que por demás, seguro que fue recomendado por él, que el segundo Olivares, estoy casi seguro que Olivares, el segundo a bordo, que dice él, dice, yo aprendí mucho de él. Oye, la generosidad que tuvo Sí, generalmente. sí. Dice, Muy humilde, yo Méndez. aprendí mucho de él porque él estuvo primero que generalmente allí. Estuvo Ya. primero que él. Dice, yo aprendí mucho de él. Y dice, y era la persona que realmente queda en muy buenas manos. Que ya le correspondía, si estaba ahí primero que Méndez, hace rato que le correspondía. Claro, y entonces lo ascendieron a director y muy bien, así se hace. Él también ponderó a quien designaron, no tengo el nombre a mano ahora, a la persona que designaron en la defensa civil. Bueno, finalmente, por allá por Bahía de las Águilas se produjo un accidente muy lamentable. Creo que es el segundo. Una joven, hija de una familia norteamericana, de origen dominicano también, diplomática, que falleció esta joven, la joven Gabriela Gómez, de 20 años, cursaba una licenciatura, hija de diplomáticos de Estados Unidos, Sí. murió en Bahía de las Águilas. Esta jovencita sencillamente vino al país, estaba en unas vacaciones, entonces estando en Bahía de las Águilas con la familia, se presenta una lancha, la lancha le fue encima a la familia, por más que advirtieron, que sacaron las manos y advirtieron, la lancha le pasó por encima. ¿Cuándo se va a corregir esa irresponsabilidad de permitir que en las áreas donde están los bañistas se penetren las benditas lanchas estas? Como bañista hay gente que practica el buceo de snorkel.
Ellos fueron a practicar esto. Sí. Una pena porque viene de vacaciones y entonces fíjate lo que le pasa. Pero eso hay que ser riguroso con esto, condenar esto, llegar hasta las últimas consecuencias y buscar la manera, la Marina debe intervenir, buscar la manera, los mecanismos de control de esta situación. Nos vamos.